Buenas noches, profesor. Mi nombre es Adriana García Gaviria. Vamos a empezar este trabajo del curso de enfoque cognitivo-conductual. Tengo 36 años. Actualmente estoy trabajando en una empresa de productos de consumo masivo. Yo manejo toda la parte de lo que es la contratación del personal, la selección, sus exámenes, toda la parte del área administrativa. ¿Por qué me gusta estudiar psicología? Porque me resulta fascinante la mente y el comportamiento humano, porque soy una persona empática y comprendo a las personas sin juzgarlas. Me caracterizo por ser una persona analítica. Me resulta fascinante poder conocer cada una de las personalidades del hombre, conocerme a mí mismo y conocer su entorno. Las expectativas que tengo son poder aprender sobre la mente humana. Me llama la atención las diferentes ramas o los diferentes campos que tiene como tal la carrera y asimismo poder estar capacitada para poder comprender todo tipo de lenguaje verbal y no verbal y poder aprender a interpretar las emociones, el lenguaje corporal de la gente. Eh, ¿Qué es lo que más me ha gustado de la carrera? Y lo que más me llama la atención es la parte de los filósofos, los orígenes y cómo ha evolucionado la psicología paso a paso y de cómo con el tiempo ha evolucionado el estudio de la mente humana. A continuación les voy a presentar unas diapositivas, eh, unas diapositivas eh, qué es la cognición y cómo se relaciona la psicología cognitiva. La cognición es la capacidad que tenemos todos los seres vivos de procesar la información a partir de la percepción. Son los estímulos que nos llegan del mundo exterior a través de los sentidos. La cognición etimológica se deriva del latín cognoscere, que se traduce como conocer, y de allí se deriva el conocimiento adquirido con la experiencia y nuestras características subjetivas que nos permiten interpretar al mundo. Por lo tanto, cuando hablamos de cognitivo, normalmente nos estamos refiriendo a todo aquello que pertenece o que está relacionado con el conocimiento, es decir, el cúmulo de información que hemos adquirido gracias al aprendizaje de la experiencia. ¿Cómo se relaciona la psicología cognitiva? Esta se relaciona con el procesamiento de la información que influye en la conducta y que relaciona los diferentes procesos mentales. La psicología cognitiva se centra particularmente en estudiar y tratar las estructuras, los elementos que intervienen en el proceso mental y cuyo resultado es que las personas aprendan, recuerden o piensen sobre la información que reciben por sí mismas en la adquisición del conocimiento. Les voy a presentar una breve reseña histórica sobre la psicología cognitiva. La crisis que se produjo en la psicología en los años 30 y 40 del siglo XX llevó sustancialmente al final de las viejas y grandes escuelas del conductismo de Gilsat, sentado las bases para el nacimiento de un nuevo movimiento mucho más longevo y duradero, el cognitivismo, la psicología de los procesos cognitivos. El cognitivismo, lejos del mentalismo del siglo XIX de los asociacionistas y del primer conductismo de Watson, no es una escuela unitaria en una sola teoría, sino más bien un tipo particular de enfoque al estudio de psique, dotado de un alto de abstracción y con la tendencia a privilegiar el estudio de las capacidades de las personas de adquirir, organizar, recordar y hacer uso concreto del conocimiento para guiar sus acciones. El nacimiento del cognitivismo debe mucho a la importancia
de ideas sacadas de los estudios sobre la inteligencia artificial. Iniciamos alrededor de los años 50 del siglo pasado, pero fue el psicólogo George Miller quien propuso una fecha precisa de nacimiento a la psicología cognitiva y fue el 11 de septiembre de 1956, día en que se celebró un seminario sobre la teoría de la información en Massachusetts, que incluía 3 de sus conferencias. En 1960, Jerome Brunner y Miller fundaron en Harvard el primer centro de estudios cognitivos, mientras que en 1971 se creó el primer departamento de ciencias cognitivas en la Universidad de California. Brunner se ocupó principalmente de los procesos categorizados, destacando que actividades como la percepción y la memorización en parte es el resultado de estrategias individuales del sujeto activo. Miller colega, en cambio, propusieron una nueva teoría del comportamiento estrechamente relacionado con las investigaciones sobre la inteligencia artificial. El enfoque cognitivo no se puede determinar en un escenario de etapas históricas sucesivas en que desaparece para dar lugar a las siguientes, sino más bien el relato del surgimiento de nuevas ideas que desnudan ciertos problemas de las anteriores y acreditan la posibilidad de acercar los modelos a la biología y al mundo vivido. Según Varela, la historia de la ciencia cognitiva puede dividirse en varias etapas, con algunas modificaciones a lo establecido por él. Es posible decir que la primera llamada cibernética abarca los años 1940 y 1955, época en que aparecieron herramientas y teorías fundamentales para el desarrollo venidero. Se construyeron los computadores modernos que asentaron la base de la inteligencia artificial. En la segunda etapa, el modelo cognitivo clásico también se conoce con los nombres de modelo simbolista, representacionista o de procesamiento secuencial. Este último derivado de la arquitectura computacional que lo sustenta. Durante esta etapa se estableció el modelo de cognitivismo clásico. En el año 1956 fue la clave y se considera la fecha de su nacimiento. En la tercera etapa, el conexionismo, este modelo también ha recibido el nombre del procesamiento distribuido en paralelo y en redes neuronales, debido a su arquitectura computacional subyacente. De acuerdo con Varela, el surgimiento de estas etapas se debió a que en el cognitivismo clásico se detectaron dos deficiencias que arrojaban dudas acerca de su aplausibilidad biológica. La ciencia cognitiva comprende varias disciplinas: la psicología cognitiva, la inteligencia artificial, las neurociencias, la lingüística, la filosofía y la antropología. Todas aquellas disciplinas que tienen como finalidad común comprender el funcionamiento de la mente. Aquí tenemos unas fechas con unos libros. Bueno, en 1956 y 1960 se publicaron los siguientes libros o artículos básicos sobre la revolución cognitiva. Relativos a estas disciplinas fueron: en 1956, a estudios OTIN de Jerome Brunner, Jacqueline Godoy y Jorge Austin. En 1956 también escribieron un artículo de George Miller sobre la memoria a corto plazo. En 1957, Synaptic Structures de Noam Chomsky. En 1958, La percepción y la comunicación de Donald Broad. En 1958, El computador de John Neumann. Menciona dos principios de la psicología cognitiva.
El modelo cognitivo clásico también se conoce como los nombres de modelo simbolista, representacionalista o de procesos secuenciales, donde afirma que la inteligencia humana es igual a la de una computadora o una inteligencia artificial. La psicología, la inteligencia artificial, la economía y la lingüística. Especialmente esto significa que el cognitivismo se trata de comprender los procesos que tienen lugar en el cerebro. Por ejemplo, la percepción, la atención, procesos que toman decisiones, resolución de problemas, lenguaje, ya que por medio de la psicología cognitiva somos capaces de estudiar el ser humano y de saber percibir todo lo que ellos o todo lo que sienten. ¿Cómo se relaciona la cognición en los procesos biológicos, psicológicos y culturales? La cultura es un fenómeno social limitado por procesos psicológicos de cognición y aprendizaje. Una parte esencial de la cultura depende de la manifestación de las capacidades cognitivas humanas. Para los enfoques cognitivos sociales, solamente las personas a través de sus capacidades mentales cuentan que los instrumentos necesarios para elaborar e interpretar significados y por lo tanto se impone conocer la mente procesando la información del entorno. Los procesos cognitivos y biológicos son inseparables. En la nueva disciplina, la neurociencia cognitiva se sitúa en sustratos biológicos, más para buscar las bases biológicas de la cognición hay que remitirse a la física y a la teoría de la información, ambos puntuales profundamente conectados con la mecánica cuántica. Aquí les dejo las referencias de donde se sacó pues como tal la información y muchas gracias.